Bendiciones a todos, gracias por estar con nosotros. Como estaba diciendo Yomal, es una transmisión un poquito diferente. Lo hicimos hoy, uno de los pocos sábados que tenemos libre y no tenemos tantos compromisos. Tenemos 2 o 3, pero no tanto. Sí. Y estamos súper contentos de estar aquí con todos ustedes. Seguro que sí. Entonces, el día de hoy tenemos un tema, cómo pedir a Dios. Amén. Sabemos que muchos de nosotros siempre estamos constantemente pidiéndole a Dios, sea por salud, sea por restauración, sea por sanidad, sea por un trabajo nuevo, sea por un problema que estamos pasando. Siempre constantemente estamos pidiéndole a Dios. Y hoy tenemos 3 puntos, ¿verdad?, que van a ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros, para poder entender y llegar a un mejor entendimiento cómo nosotros debemos pedir a Dios. Amén. ¿Cómo debemos pedir a Dios? Y ese es el tema, cómo pedir a Dios, sea lo que esté pasando. Quiero, ¿verdad?, tomar su atención y traerlos a algo que es para mí jocoso, que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que hablar de pedir. Cuando usted va para un restaurante, vamos a poner un restaurante de comida rápida, lo primero que usted hace, ¿verdad?, usted va y observa el menú. Observa lo que están vendiendo en el restaurante. Obviamente ya tú llegaste con un deseo de pedir algo, ¿verdad?, porque tienes hambre. Quizás ya estabas decidido en lo que tú querías y estás listo para pedirlo. Quizás pues tienes que ver lo que hay en el menú para poder pedir. Amén. Y cuando de igual manera, cuando nosotros oramos, muchas veces vamos al Señor sabiendo ya de antemano por qué estamos orando. Muchas veces nosotros tenemos que analizar la situación para saber por dónde pedir. Entonces, lo interesante de esto es que cuando nosotros estamos en un restaurante, tú no vas a un restaurante y tú le dices, dame un hamburger de eso. Ellos te van a decir cuál hamburger tú quieres o cuál número de orden tú quieres. O sea, tú tienes que saber cómo pedir para poder recibir lo que tú quieres o estás deseando. Eso es importante, ¿verdad? Tú saber qué tú necesitas o qué tú quieres para poder pedirle a Dios. De igual manera, eso que tú deseas, tienes que saber cómo pedirlo para poder recibirlo. Y muchas veces como cristianos se nos olvida esto y nos desenfocamos porque pedimos, ¿verdad?, pero no estamos pidiendo de la manera correcta. Y bíblicamente hay una manera, hay una forma que nosotros debemos de venir al Padre y pedirle a Él. Quisiera darle lectura a Juan 14, versículo 12 al 13. Dice aquí, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Escucha, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo, escucha aquí, dice, todo lo que pidierais o pidiereis al Padre en mi nombre, escucha, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Voy a repetir eso porque esta palabra tiene poder. Dice aquí, y el versículo 13 es el más que me impacta. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, hay un método para pedirle a Dios cosas. Hay un método, ¿verdad? Todo, dice la palabra, todo lo que pides al Padre. Aquí no está enfocándose en algo específico. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. No dice quizás lo haré, dice lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, para que Dios sea glorificado en Jesús. O sea, en Jesús. ¿Sabes? Tenemos que pedir en el nombre de ¿quién? De Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero hay un detalle que dejé y lo hice a propósito, ¿verdad? Porque está al principio de este versículo que estábamos leyendo, que está en el versículo 12. Dice, bien importante, al que cree en mí. O sea, el que en mí cree. Ese es el primer punto que vamos a estar tocando. Creer. Melissa. Amén. Claro que sí. Como estabas hablando, es poderoso esa palabra porque habla de todo. No dice algunas cosas,
no dice lo más que te duele o lo más que tú quieras, habla todo. Y precisamente comienza el versículo hablando de creer. Primero que nada tenemos que creer en el Señor. Y antes de que nosotros vengamos, ya tenemos que entender que nuestro Dios es tan poderoso para poder contestar cualquier petición. Eso lo tenemos que tener bien arraigado en el corazón para nosotros venir a pedir. Tenemos que creer, porque si no crees en que lo vas a recibir, estás perdiendo el tiempo. Tenemos que creer que Dios es más que poderoso, que está más que dispuesto para darnos eso que nosotros creemos. También Pablo en otra ocasión, no tengo el versículo, pero en otra ocasión Pablo habla de que ya cuando vengamos tenemos que estar pidiendo como que ya lo recibimos. Y darle gracias al Señor, gracias Señor, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Y tenemos que estar en esa posición de fe, esa fe inquebrantable, para entonces eso va a hacer que la mano de Dios se mueva. Pero hay un detalle en creer. Porque ¿cómo yo puedo creer en algo que no estoy viendo? ¿Cómo yo puedo creer en algo que no he recibido, que tengo dudas, ¿verdad? Que voy a recibir o que puedo recibir? Y este es un punto bien importante y crucial, ¿verdad? Porque nosotros no podemos creer por creer. Es sumamente difícil, pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar, la Biblia es el manual más completo para nosotros. La Biblia nos va a enseñar, la Biblia nos capacita, la Biblia nos dirige en el camino correcto que Dios quiere llevarnos. Y es a través del Espíritu Santo que Él revela sus misterios que están en la Biblia, porque si nosotros leemos la Biblia por leerla, muchas veces no vamos a entender lo que dice la palabra. Pero mira lo que dice, ¿verdad? Hebreos 11:1. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, para yo creer, yo tengo que tener fe. O sea, bienaventurados son los que creen en mí, en Jesús, sin haberme visto. O sea, bienaventurados son los que creen en Jesús sin haberle visto. O sea, cuando tú crees, tú estás dando por sentado, por realidad, eso que no está hecho, tú estás diciendo que ya está hecho. O sea, porque no se trata de ver para creer, no se trata de creer para ver. Amén. Por eso la palabra dice, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Y la misma palabra dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que no se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, tú tienes que tener certeza de eso que tú estás esperando, que por fe tú lo vas a ver, que por fe tú lo vas a recibir. Se trata de fe. Para tú poder creer, tú tienes que tener fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es así de chiquitito, hermano. Pero si tuvieras fe como el grano de mostaza, aleluya, la montaña se mueve. Entonces, para nosotros poder creer, tenemos que tener fe. Y si no tienes fe, créeme, hermano, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es quien te da, quien añade esa fe, quien crece, quien aumenta la fe en el creyente. Pero tenemos que creer, porque este caminar es puro por creer. Esto no es enséñame evidencia para poder ver. No. Aquí este caminar, hermano, este caminar es simplemente creer. Es creer, es básico, pero es difícil, porque para creer, toma, es duro, no es simplemente pues yo creo en ti, Señor Jesús. No. ¿Sabes? Creer conlleva un estado en el cual tú dices, aunque no lo estoy viendo, ya tú lo hiciste, porque en la eternidad ya fue creado. Señor. Es simplemente cuestión de poderlo ver aquí, hecho, canalizado, hecho, finalizado, hecho aquí. Amén. Materializado aquí, hecho en la tierra. Estás orando, yo no sé si tú estás orando porque tienes una enfermedad que no ves que estás avanzando. Los doctores te están diciendo no hay salida, solamente cree. Crees y verás la gloria de Dios.
Solamente crees y verás el poder de Dios manifestado en tu vida. Solamente crees y recibirás la sanidad. Solamente cree. No puedes tener hijos y estar dentro de la voluntad de Dios. Solamente cree. Él lo va a carnalizar. Él lo va a hacer. Él va a hacer eso posible, pero solamente cree. No le des duda. No le des espacio a la duda. Solamente cree. Se trata de creer. Amén. Se trata de creer. Recuerda que dice todo lo que pidiereis. O sea, es todo. Ahí están todas nuestras peticiones. Pero también hay un punto también que queremos tocar que se llama el permanecer en Él. Y es en Juan 15:8, dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Voy a repetirlo nuevamente. Juan 15:8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos que el primer requisito era creer. Hay que creer en Él y hay que considerar a Dios suficientemente grande, lo más poderoso para poder pedir. Ahora vemos que hay otros requisitos. Muchas personas a veces nos escriben que llevan años orando y no ven. Pero hay unos requisitos que tenemos que estar seguros de que lo estamos siguiendo. Porque Dios no escucha a todo el mundo. Suena fuerte, suena feo. Pero no es que yo vivo como me da la gana y voy a pedirle a Dios lo que me da la gana y Él me tiene que responder. Dios no tiene que responder nada. Nosotros tenemos que entender que Dios es santo y que hay requisitos, que su palabra, ¿verdad?, no puede ser burlada y que nosotros tenemos que alinearnos a Él. Y lo primero es creer, pero lo segundo es permanecer en Él. ¿Cómo permanecemos en Él? Tenemos que buscarlo. O sea, la palabra dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Hay que buscar a Dios. Hay que tener esa relación con Él. Muchas veces nos abrumamos porque tenemos algo que queremos y no vemos. Y queremos a veces algo, eso más que cualquier otra cosa. Pero lo primero que tenemos que querer en nuestra vida es a Él. Es a Él. Porque es que fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él nada es ni siquiera importante. Entonces, el que permanece en Él, el primero que cree, y luego el que permanece en Él, ese, todo lo que quiere, mira lo que dice. Otra vez vemos esa palabra tan grande que dice todo, no algunas cosas, dice todo lo que quiere esa persona que permanece en mí, le será hecho. Eso es poderoso. Eso lo estaba diciendo también Jesús. Ya vemos que hay que creer y luego permanecer en Él. No podemos pedir viviendo lejos del Señor. No podemos pedirle a Dios y ven y resuélveme mis problemas cuando yo he hecho toda la vida lo que me da la gana. Tenemos que venir a Él. Tenemos que buscarlo a Él. Sí, eso es lo que dice la palabra en Juan 15:7. Dice la palabra en Juan 15:7, como ella estaba diciendo, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ese es otro punto ahí mismito. Permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, vamos a dividir esto porque estabas hablando del permanecer. Amén. Y una de las cosas que Jesús hacía, estamos hablando de Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios. Vino a este mundo. ¿Sabe? El Verbo fue hecho carne, nace de María. Entonces, Él, siendo 100% Dios, 100% hombre, tenía la necesidad de permanecer en el Padre. O sea, Jesús se iba a orar en las montañas. Sí, Jesús subía a lo más alto. Jesús buscaba el rostro del Padre. Jesús buscaba en intimidad orar con el Padre, siendo Él 100% Dios, 100% humano. Él tenía la necesidad de permanecer en el Padre porque Él sabía que Él dependía del Padre. Jesús decía que la voluntad de Él era hacer la comida de Él, era hacer la voluntad del Padre. O sea, que cuando Jesús se nutría, Jesús subía a la montaña, Jesús estaba preparando íntimamente para no tan solamente permanecer en Él, sino hacer la voluntad del Padre. A través de los milagros, a través de las sanidades, a través del ministerio que Dios
puso en sus manos, que Él vino a cumplir en esta tierra. O sea, si Jesús, siendo 100% Dios, 100% humano, Él buscaba permanecer en Él, en Dios, orando, buscando el rostro del Padre. Porque Él no hacía nada de lo que el Padre no le permitía. ¿Cuánto más nosotros debemos permanecer en Él, buscando el rostro de Él, buscando intimidad? Y el otro punto, dentro de este punto, que es permanecer en Él, que las palabras permanezcan en nosotros. Su palabra. O sea, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, que hay algo que nosotros debemos de hacer. Además de buscar su presencia, además de buscar su rostro, nosotros debemos buscar su palabra, escudriñar las escrituras, leer, capacitarnos. Sí, Señor. ¿Sabe? Nutrirnos de la palabra de Dios, que es viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Por eso es importante. Jesús, y mira qué lindo, Jesús, el verbo, fue hecho carne. Entonces, cuando nosotros estamos con Jesús, estamos con el verbo que fue hecho carne, estamos juntamente en intimidad con la palabra. Entonces, cuando lo buscamos y leemos las escrituras, estamos alimentándonos de esa palabra que es Jesús, el verbo. Por eso es importante nosotros nutrirnos de la palabra de Dios y buscar la presencia para que pueda revelarnos esos misterios que tiene la palabra de Dios. Para poder entender esas revelaciones, para que pueda pero penetrar en lo más profundo de nuestros corazones, porque la palabra penetra hasta los tuétanos. Sí, Señor. Hasta los tuétanos. Que esa es la sustancia que está dentro de los huesos de nosotros. Ahí mismito. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Por eso es importante nosotros buscar su presencia, buscar su rostro, permanecer en Él y buscar que esas palabras de Dios, esa palabra permanezca en nosotros. Porque es que cuando lo digerimos, ¿verdad? Se mantiene en nosotros. Es lo único que el cuerpo no desecha. Es lo único que el cuerpo no desecha, la palabra de Dios, porque se queda ahí latente, se queda ahí impresa en tu corazón. Y hay una transformación, hay un cambio. Sí, Señor. Gloria a Dios. También me hace pensar la palabra en esos momentos que tenemos esas incertidumbres, que no sabemos qué va a pasar, que estamos preocupados. El Espíritu Santo nos recuerda esa palabra y esa palabra nos fortalece, porque la palabra es viva, como estabas diciendo. La palabra es Jesús. ¿Sabes? La única palabra que tú lees, y no es solamente como leer un libro de historia. No. Tú sientes la palabra, tú lo sientes a Él. Entonces, hubo un momento en el que Jesús estuvo en el desierto. Y al igual que Jesús estuvo en el desierto, nosotros no vamos a evadir los desiertos. Vamos a pasar por desierto. Y eso todos lo sabemos. Desiertos difíciles, desiertos sequísimos, altas y bajas. Esto se trata de altas y bajas. Jesús pasó por un desierto, fue llevado al desierto y lo que lo ayudó a Él fue la palabra. Como Él pudo vencer los dardos del enemigo, los dardos de incredulidad, todo lo que el enemigo le quería poner a Él, fue con la palabra. Entonces, si no leemos la palabra, cuando venga el enemigo a decirte una mentira, te la vas a creer. Entonces no vas a tener la fe, que eso es lo primero que hablamos que necesitas. No vas a poder permanecer en Él porque te vas a confundir. Tenemos que leer la palabra, tenemos que permanecer en Él y en su palabra. Porque en esos momentos, créeme que esa palabra te va a fortalecer. Amén. Tremendo. Y de eso damos paso al último punto de la noche, que es pedir su voluntad. ¿Saben? Muchas veces nosotros pedimos por lo que queremos, por lo que pensamos que es nuestra necesidad. Pero Dios no se mueve por necesidad. Yes. Dios no se mueve por necesidad. ¿Saben? Nosotros debemos tener siempre presente que nosotros debemos pedir la voluntad de Dios, que se haga su voluntad. ¿Saben? No es lo que nosotros querramos o lo que pensamos que nos va a hacer bien, sino que es lo que Dios piensa que va a ser bien para nosotros. Y eso es difícil, porque ¿cómo yo puedo aceptar la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios no es lo mismo de lo que yo quiero, que es mi voluntad?
¿Sabes? Quizás yo estoy buscando que Dios restaure mi matrimonio, pero Dios primero quiere restaurarme a mí. Definitivamente. Y esto es algo que hemos tocado anteriormente, pero siempre es bueno traerlo a recuento, siempre es bueno traerlo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre examinarnos qué Dios quiere hacer en nuestras vidas, qué Dios quiere para nosotros. Por eso nosotros debemos pedir siempre su voluntad. Mira lo que dice la palabra primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, lo que tú pides que es conforme a su voluntad, Él escucha. Entonces nosotros debemos saber la manera que debemos acercarnos al Padre cuando le estamos pidiendo cosas. Amén. Pedirle, Señor, que se haga tu voluntad, que sea tu voluntad, si es tu voluntad. O pon en mi corazón lo que tú quieres hacer conmigo. Gracias, Señor. Es Dios quien pone el querer y el hacer en nuestros corazones. O sea, nosotros debemos pedirle a Dios que su deseo, porque Él tiene plan de bien para nosotros. Y eso es bíblico. ¿Sabes? Nosotros debemos pedirle a Él que ponga en nuestro corazón su voluntad, su plan, para nosotros poder pedir basado a su voluntad, porque eso es lo que Él escucha, eso es lo que Él escucha. ¿Sabe? Eso que es conforme a su voluntad, es esa oración la que Él escucha. Tremendo. Tremendo. Y esto tiene que ver con los puntos pasados, especialmente con el permanecer a Él. ¿Cómo tú sabes la voluntad del Señor? Si no permaneces en Él y estás lejos de Él, jamás la vas a escuchar, jamás la vas a entender. Y la palabra te va a ayudar a saber cuál es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú seas sano. Es la voluntad de Dios que tú seas restaurado. Es la voluntad de Dios que los matrimonios que Él unió sean restaurados y sean juntos. La voluntad es que está en la palabra. Por eso es que necesitamos permanecer en Él, porque el Espíritu Santo en oración te puede dejar saber, pero también en la palabra te va a guiar. Hay un salmo que dice, lumbrera mi camino es tu palabra. Esa es la que nos guía. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Lee la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como te dije, si estás enfermo, la voluntad de Dios es que seas sano. Porque eso fue lo que Jesús vino a establecer. Tienes un matrimonio destruido y sabes que Dios los unió. La voluntad de Dios es que ustedes estén juntos. ¿Cómo lo sabemos? Estando con Él y en la palabra. Tremendo. Dios ha sido más que bueno. 3 puntos de esta noche. Primero, creer, permanecer en Él y pedir su voluntad. Amén. ¿Cómo pedir a Dios? Ahí está, creyendo, permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra y pedir su voluntad, porque todo lo que es conforme a su voluntad es eso lo que Él escucha. Así que, hermano, este momento vamos a separarlo para toda persona que necesite oración, especialmente a toda persona que está allá afuera, que no le sirve al Señor, que nunca lo ha aceptado como único y exclusivo Salvador. Reservamos este momento para ti. Luego vamos a estar orando brevemente por las personas que quisieran, ¿verdad? Que Dios obre en sus vidas y le ayude a enfocarse, a poder buscar su rostro más, a entregarse más a Él en intimidad, a poder pedirle a Dios de una manera correcta, porque hay una contestación que estás buscando de parte de Dios, hay una restauración que estás anhelando de parte de Dios. Vamos a orar por ti también, pero vamos primero a orar por esas personas que no le sirven al Señor, que están en este canal, que quisieran darle la oportunidad a Dios, a que entre en su corazón y obre en sus corazones. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hubo alguien que dio su vida al rescate por muchos, y dentro de esos muchos estás tú, estoy yo, y está cada una de las personas que estamos aquí presentes. Él murió a precio de sangre. O sea, fue una muerte atroz, fue una muerte fuerte, pero más sin embargo lo hizo por amor, por ti, por mí. Gracias, Señor. Y si tú quieres darle oportunidad al Señor a que venga a morar en ti, tú quieres abrir tu corazón,
quizás no sabes lo que estamos hablando. Quizás no sabes cómo es esto, cómo trabaja. Créeme, tú abres tu corazón, Él toca la puerta, abre esa puerta y Él te dará paz. Él te enseñará y te mostrará las verdaderas razones por las cuales estás aquí. Él te hizo con propósito antes de la fundación de este mundo. Tú no eres un error. Tú fuiste creado con propósito y Él te va a enseñar. Él te va a hacer ver estas cosas. Él te va a hacer entender esto. Él quiere darte amor. Él quiere abrazarte. Él quiere transformarte. Él quiere acercarse a ti y que tú te sientas amado o amada. Amén. Lo hizo por amor. Y si ese eres tú que está ahí, solamente di amén y vamos a orar por ti para que hagas la oración de fe, que es la oración que va a cambiar y transformar tu vida desde este punto en adelante. No te prometo que va a ser perfecta la vida que vas a llevar de ahora en adelante, porque sí, vamos a padecer tribulaciones, vamos a padecer situaciones, vamos a ser vituperados, sí, vamos a pasar por todo esto. Pero ¿sabes qué? Él prometió estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Y mientras tengamos vida, hay esperanza. Mientras creamos en Él, Él va a hacer cosas maravillosas en nosotros. Solamente cree. Eso era uno de los puntos que estábamos hablando. Creer. Solamente cree. Ten fe y cree en Él, porque todo será hecho. Si también quieres reconciliación y te apartaste de los caminos del Señor, este es el momento. Solamente escribe reconciliación. También oramos por ti para que el Señor vuelva nuevamente a recibirte con los brazos abiertos, porque Él está esperándote. Solamente escribe reconciliación. Si el Hijo todavía no ha llegado, es porque todavía nos está dando tiempo. Nos está dando tiempo a crecer, nos está dando tiempo a los que se han apartado a regresar. Y le está dando tiempo a las personas que todavía no le conocen a que vengan a Él. Así que... Amén. También, Cecilia, estaremos orando en un momentito por eso. Bueno, vamos a orar por las personas que dijeron amén para aceptar a Jesús como único y exclusivo Salvador. Amén. Repitan conmigo todos aquellos que quieran tanto reconciliarse como aceptar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Santo poder, Señor. Hoy yo me rindo ante ti, Jesús. Sí, Señor. Te pido que entres en mi vida, Santo poder. en mi corazón. Gracias. Límpiame y dirígeme, Señor. Bautízame con tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Me entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una oración tan pequeña pero poderosa. Porque el Señor, tú le tienes que abrir ese corazón para que Él entre. Así que, reconciliación. Amén, amén, amén. Vamos a orar por reconciliación. Es una oración parecida. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy yo regreso a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que no puedo sin ti. Hoy yo te invito a que entres nuevamente en mí. Lávame, límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén, amén. amén. Bienvenidos, bienvenidos. A Dios le damos toda la gloria. Y nada, vamos a orar ahora por todas las personas que desean acercarse más al Señor, que desean buscar más su rostro y no saben cómo comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Te bendecimos alabamos, en este Señor. momento. Te pedimos, Señor, a cada Gloria persona a tu nombre, que está allá Jesús. afuera ahora mismito sedienta de ti, Toca, Señor Dios. Jesús. Te pedimos que seas tú obrando en sus En el nombre corazones, de Jesús, que tú le Señor. enseñes el camino, que tú, Padre, puedas dirigirlos a ellos a través de tu Espíritu Santo, Sí, Señor. para que ellos busquen tu rostro, Atrae. para que se entreguen a ti, para que puedan sentir tu presencia. Oh Padre, pero hazles entender que es necesario, vital, importante que ellos saquen tiempo, Padre, personal, para sacar ese tiempo para estar contigo, para orar contigo, para buscar tu rostro en intimidad, en adoración, Sí, Señor. oh Santo, en ayuno. Oh Padre, para que estén conectados a ti en comunión en todo momento. Señor, Y ellos aleluya. puedan tener esa reverencia, Señor Dale Jesús. encuentro, Señor. Oh Padre, que Amén. tengan un encuentro sobrenatural.
Padre, que sus vidas nunca sean las mismas, que sean transformados como nunca antes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y en este momento te pedimos, Señor, por las personas que están teniendo problemas de salud, que están teniendo, Señor Jesús, dificultades en este momento. Padre, te pedimos que tú sanes, Señor Jesús, sus cuerpos, que tú toques la área afectada. Oh Señor, y declaramos en este momento que tú tocas, que tú obras, que tú sacas, que tú sanas. Oh Padre, toda maldición generacional, todo espíritu de enfermedad en este momento tiene que salir. Oh, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, te pedimos, Señor Jesús, que tú toques. Oh Padre, esos corazones, esas vidas, Señor Jesús. De igual manera te pedimos, Señor, por Cecilia. Padre, tú sabes muy bien la duda que ella tiene, Señor, y en este momento pedimos, Señor, que es tu mano tocando, Señor Jesús, que es tu mano, Señor Jesús. Oh Padre, sanando, que es tu mano, Señor Jesús. Oh poderosa, tocando, Señor, su corazón. Oh Padre, sembrando, Señor Jesús, tu amor. Padre, toda duda es echada fuera en este momento. Oh Padre, todo espíritu de duda es echado fuera en este momento, Padre. Oh Santo Jesús, tú pusiste nombre, Señor. Tú prometiste, Señor Jesús, demuéstrale que todavía estás con ella y que tú te glorificas en esa debilidad, Señor Jesús. Santo Dios. Padre, declaramos tu propósito hecho realidad en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos más que bendecidos. Gracias nuevamente. Será hasta la próxima. Y nada, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Restaurados 1. Vayan allí, hay mucha música, hay mensajes que son de bendición para todos ustedes. Y créanme que van a gozarse allí. Así que vayan, Restaurados 1. Suscríbanse. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.